Bien, la gestión de inventario se suele llevar a cabo haciendo uso de diferentes métodos gráficos y de sistemas de información, haciendo uso de los ordenadores y computadores existentes en la actualidad. Uno de los métodos más utilizados es el método BERT. El método BERT es un diagrama gráfico que tiene, por supuesto, una correlación matemática asociado a un conjunto de tareas que se van a desarrollar durante la elaboración o desarrollo de un proyecto. Aquí se describe cuál sería su estructura y bueno, indicar brevemente que este modelo fue ideado hace más de medio siglo para temas de gestión militar. Bien, para construir de forma gráfica este diagrama BERT se hará uso de una lista de actividades, de una tabla de precedencias, se dibujará un gráfico y se calcularán un conjunto de duraciones. Se debe conocer cuándo empezar un proyecto, qué tareas se deben de realizar, en qué orden, cuáles son las tareas más importantes y qué retraso nos podemos permitir en cada una de esas tareas. Bien, ¿qué es lo que debemos de realizar? Lo primero es construir una lista de tareas o actividades. Por ejemplo, si un escritor quiere publicar una novela, seguirá un conjunto de pasos: encontrar un tema, buscar patrocinadores, formalizar acuerdos con empresas que permitan la publicación, escribir la novela, editarla, realizar una campaña publicitaria y, en su caso, un estudio de ventas. Al fin y al cabo tendremos una tabla donde aparecerán todas esas tareas indicando cuáles son las precedencias. Por ejemplo, antes de la tarea E, será necesario, antes de publicar esa novela, será necesario contactar con una editorial que la publique y, por supuesto, escribirla. Se dibuja el grafo. Indicar simplemente que tendremos un conjunto de nudos iniciales, que es donde comienza el diagrama BERT, un conjunto de precedencias lineales. Por ejemplo, si la tarea F es precedida por la tarea E, se representará de esta forma. Unas precedencias de divergencia, es decir, una vez finalizada la tarea A pueden comenzar la B, la C y la D, o unas precedencias de convergencia, que corresponden al caso contrario, es decir, solo podrá comenzar la tarea E una vez haya finalizado la B, la C y la D. Para dibujar el grafo, indicar que un nudo solo puede enumerarse una vez que se hayan enumerado todos los que le preceden, debe haber un único nudo de inicio y un único nudo final, y que dos flechas que parten del mismo nudo no pueden terminar en el mismo nudo. Por ejemplo, si se da esta situación, habrá que representarla de forma correcta como se muestra a continuación. Primero tendremos una tarea, se crearán tareas intermedias y que confluirán en una nueva tarea. Es decir, la situación que se muestra en el gráfico de arriba es incorrecta y la de abajo es la que se corresponde a la situación o a la representación correcta. Bien, pues haciendo uso de las actividades que se muestran previamente en el ejemplo que hemos mostrado de la persona que está escribiendo un libro, el gráfico que se mostraría sería el que se describe aquí, el cual simplemente se calculará haciendo uso de la información que se muestra en la tabla previa y en los diagramas y los componentes que se han descrito previamente. Es muy importante tener en cuenta que el siguiente paso sería calcular las duraciones, básicamente el tiempo early y el tiempo last, que es el tiempo mínimo necesario para alcanzar un nodo y el tiempo máximo que podemos tardar en alcanzar el nodo sin que el producto sufra retraso. Bien, gráficamente, ¿cómo se calcula? Pues partiendo del caso previo y conociendo, como se muestra en la tabla, cuál sería la duración prevista en semanas, desde la tarea A hasta la tarea J, lo que haríamos sería poner en cada una de esas tareas su duración, de forma que a partir de esta información podemos ya pasar a calcular los tiempos early, tiempos de comienzo, de forma que solo tendríamos que aplicar la regla siguiente, y es que se empieza por el nudo inicial, se le asigna un tiempo early igual a 0, y a partir de ese nodo, el tiempo early de cada nodo subsiguiente será igual al tiempo early del nodo anterior más la duración de la actividad precedente, lo cual es automático. Si hubiera algún nodo en el cual llegan varios nodos anteriores, se toma el valor máximo, que es lo que ocurre en el nodo que hay número 6, al cual llegan B', C' y D', y por tanto se coge el valor 12, que es el superior. El otro elemento es el tiempo de finalización, o tiempos last, y lo que hace es, se comienza por el nodo final, en este caso, se le asigna el valor tiempo last igual al tiempo early,
y a partir de ese nodo se va hacia atrás de forma que se va asignando el tiempo last del nodo posterior menos la duración de la actividad precedente. Es decir, sería el proceso contrario, de forma que, por ejemplo, para calcular el tiempo last del nodo número 10 sería igual al 41, que es el tiempo last del nodo número 11, menos el 10, que es la duración de la tarea i. Si se sigue este proceso hacia atrás hasta la primera tarea, obtendremos ambos tiempos. Y simplemente comentar para concluir que el nodo tiene una holgura. Puede existir algunos nodos que tengan una determinada holgura, es decir, que haya una diferencia entre el tiempo early y el tiempo last. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los nodos 3 y 5. Es decir, ahí existe una cierta flexibilidad, de forma que en el nodo 3 hace referencia a que la tarea 3 podría durar entre 8 y 12 semanas. En el nodo 5 ocurre exactamente lo mismo. La ruta crítica será aquella en la cual el camino no permita retrasos, ya que eso implicaría un aumento en el tiempo del proceso. Bien, y para calcular las duraciones se calculan los tiempos de comienzo y final de cada actividad, los márgenes, y con esas holguras se irán calculando los tiempos de comienzo y finalización mínimo y máximo para admitirse una determinada actividad sin producir un retraso. Y aquí se muestra un ejemplo para realizar el cálculo en función de si el nodo es precedente o si es el posterior. El ejemplo, pues mostramos aquí otro ejemplo, donde la ruta crítica correspondería a la secuencia 1, 3, 5, 1, ¿sabéis? ¿Vale? Que serían 17 días. Muchas gracias.